Es un gusto, amada iglesia, volver a estar reunidos de esta manera y poder abrir la palabra de Dios, que es la única fuente que tenemos para llenar el alma, satisfacer el espíritu y de esta manera encontrar el consejo de Dios. Estamos viviendo un tiempo difícil para todos nosotros y es en las Escrituras donde vamos a encontrar el consejo apropiado para la iglesia en este tiempo. De manera que vamos a ir nuevamente a lo que nos ocupó la última vez que estuvimos en este lugar, que fue la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Aquella carta hermosa que el apóstol escribe a aquella iglesia y de la manera que él se ocupa de ministrar a aquellos hermanos de aquella iglesia. La mirada que vamos a tener esta tarde no es tanto una mirada escatológica o mirando a las profecías, que en realidad lo contienen las dos cartas, sino más bien que es una mirada como una carta pastoral. El enfoque o el énfasis que nosotros queremos darle a este encuentro es cómo mantener una iglesia sana con un testimonio eficaz. Esa es la propuesta para esta tarde, para todos nosotros, poder tener este consejo de parte de Dios. Para ellos nos vamos a remitir a lo que el apóstol hizo en su primera carta. El apóstol en su primera carta, allí en el capítulo 3, en los versículos 1 al 13, que nos referimos a ello, la última vez, el apóstol tomó 3 pasos importantes para poder sostener a esta iglesia. Les envió un siervo, oró por ellos y también compartió con ellos esta esperanza maravillosa que es el regreso del Señor Jesucristo. Pero yo quisiera que nos centremos en su oración, porque la oración del apóstol es muy clara y dice de esta manera, capítulo 3, versículo 10, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Y el versículo 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y aquí tenemos la base de una oración que el apóstol tiene sentidamente y buscando proyectar en ellos esta vivencia maravillosa que es el crecimiento espiritual. Ahora vemos que esta oración tiene una respuesta. Y yo les invito a que vayamos a su segunda carta. Allí en el capítulo 1, los versículos 3 y 4, vamos a encontrar la respuesta a la oración, al pedido que el apóstol Pablo hace de bendición sobre estos hermanos. Y dice de esta manera, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Bien, aquí nos encontramos con la respuesta que Dios ha trabajado en la vida de estos hermanos. Y vemos cómo ha respondido de una manera tan eficaz esta oración del apóstol. Y encontramos aquí 3 cosas que yo quisiera destacar esta tarde. Una fe que es estable. La primera cosa, un amor que es ascendente y una constancia que resiste. La primera de las cosas, una fe que es estable. Fijémonos que es la marca del cristiano que está progresando en la vida cristiana. Es la marca indeleble del creyente que verdaderamente está bien afirmado en la fe. Cada vez está más seguro
de su fe en el Señor Jesucristo. Cada vez se siente más entrelazado su espíritu con el Espíritu de Dios. Y esto es lo que le da a este hombre, a esta iglesia, una verdadera vida cristiana, poderosa vida cristiana, que le hace superar las dificultades. De manera que aquí vemos una comunidad que va creciendo de fe en fe, pero lo va haciendo vigorosamente. Vigorosamente. Y de eso se trata. La vida cristiana no es algo para vivirlo de una manera apesadumbrado. No es para arrastrarnos con la carga de la vida cristiana, sino todo lo contrario, es para dejar que el Espíritu Santo de Dios fluya en nuestras vidas. Y de esta manera podemos ver las cosas maravillosas que Dios hace en la transformación de cada uno de sus hijos. Lo vemos en esta comunidad. Vemos cómo el apóstol viene y encuentra allí una fe que va creciendo, va en ascenso. Es una fe estable. Digámoslo de otra manera. Ellos lograron posicionar su fe en la obra del Señor Jesucristo. Y ese terreno que conquistaron no retroceden, sino que sobre esa base van edificando. Jamás encontramos en ellos una actitud timorata que está pensando si volver o no volver, si avanzar o quedarse, sino todo lo contrario. Aquí la palabra nos dice que es una fe que va creciendo, que fluye, que es estable. La segunda cosa que destaca el apóstol es un amor ascendente. Es un amor que se mide por su capacidad de servicio. No es un amor que se proclama, sino que es un amor que se vive. ¿Y cómo se vive? En la capacidad de servicio que se manifiesta. Ahora yo quisiera que nosotros entendamos que esta iglesia a la cual Pablo les está ministrando a través de esta carta es una iglesia que está en la adversidad y en la persecución. Son hermanos que están transitando un tiempo de prueba muy duro, pero que están siendo fortalecidos y están fortaleciendo el amor y la fe. Esa es la experiencia de estos hermanos. Ahora nos preguntamos por qué prueba se midió este progreso. ¿De qué manera Pablo está evaluando el progreso de estos hermanos? Lo está evaluando por la adversidad y la persecución, un tiempo difícil. Y hay un condicionante más aún. Había una extrema pobreza en ellos. Estamos nosotros viviendo un tiempo difícil en nuestra nación. Digamos que mundialmente estamos viviendo un tiempo difícil. Y la pobreza se está comenzando a ver. Y las dificultades están llegando. La solidaridad del pueblo de Dios se debe de manifestar, no tan solo para los suyos, sino también para cuantos necesiten. Porque este es el testimonio de la iglesia del Señor. Ahora, en medio de esta dificultad, vemos una iglesia que va progresando, que va haciendo que el amor de Dios fluya. Ahora, ¿qué indicativo muestra el progreso? Crecimiento en la fe y amor abundante. De esta manera se ve el progreso. Generalmente cuando estamos frente a una dificultad, una adversidad, cuando nos encontramos frente a temores de pérdida de trabajo o que una economía está quebrantada, tendemos a cerrarnos. Tendemos a conservar lo que tenemos y a guardar para los nuestros. Pero este no fue el modelo que nos muestra aquí la palabra de Dios. Aquí nos está mostrando una iglesia que en medio de la pobreza, de la adversidad y la dificultad, se manifiesta en amor. En amor. Y una fe que les llevaba a confiar en el Señor y a invertir en la obra de Dios, invertir en los hermanos, porque tenían muy presente que mejor es dar que recibir. Y también tenían muy presente
que Dios tiene promesas para todos sus hijos, de que no va a faltar el alimento en la mesa, no va a faltar la provisión necesaria para poder suplir las necesidades que a diario nosotros tenemos. Pero hay un tercer elemento que aquí la palabra nos muestra y es una constancia que resiste. Y la palabra que utiliza el apóstol Pablo, esta palabra que utiliza desde el original, hipomoné, significa o se traduce paciencia. Pero yo quisiera hacer una diferenciación, porque no quiere decir la habilidad de soportar pasivamente. No es esta la definición que el apóstol da, sino que es la constancia viril en la adversidad. La constancia viril en la adversidad describe el espíritu que no solo se mantiene firme en circunstancias difíciles, sino que las conquista. Ese es el espíritu de esta iglesia. Acepta los golpes de la vida, pero lo transforma en escalones para seguir ascendiendo, seguir superando y seguir conquistando para la gloria de Dios. En lo que más se hizo evidente el crecimiento en esta iglesia es en la fe y el amor. Pero fue la paciencia, juntamente con la fe, que es la fidelidad en Dios, los que soportaron las hostilidades, las dificultades. Esto fue el andamiaje que sostuvo esta iglesia, esta paciencia, pero esta paciencia, como dice aquí, una constancia viril en las adversidades. Las Escrituras siempre nos hablan, y hay una combinación, y habla de paciencia y fe. Ambas van unidas, paciencia y fe. Santiago 1:3 nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero en Hebreos 6:12 yo les invito a que leamos Hebreos 6:12. Vamos a encontrarnos en el capítulo 6 de Hebreos. Desde el capítulo 5 el apóstol Pablo viene hablando acerca del sacerdocio del Señor Jesucristo. O sea que está presentando al Señor Jesucristo como el gran sumo sacerdote. Pero tiene que hacer un corte en la enseñanza. Y allí en el capítulo 5, versículos 11 hasta el 6, al final, él está exhortando a los hermanos. Primeramente le habla a aquellos que se han sentido motivados a abandonar la fe. Y tal vez está dudando el apóstol Pablo o el autor de la carta a los Hebreos, tal vez está dudando si realmente estas personas abrazaron la fe realmente en el Señor. Pero allí, a partir del versículo 9, comienza otro relato y dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Fe y paciencia. Esta combinación maravillosa es lo que hace una iglesia activa. Por esto esta promesa: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Esta promesa es para aquellos que justamente tienen una fe activa y se mueven dentro de la obra de Dios, se mueven dentro de las necesidades que plantea la obra de Dios. Y primera de Pedro, capítulo 4, en los versículos 12 y 13, hace una exhortación el apóstol Pedro en consonancia con los escritos de Pablo. Dice: amados, no nos sorprendamos del fuego de prueba que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña nos aconteciese,
sino gocémonos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría. Este es el camino por el cual transita la iglesia. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. La experiencia del Señor fue justamente una experiencia de una vida que iba a contramano con la sociedad de aquel tiempo. Aún con los religiosos, iba totalmente a contramano. Digamos que el cristianismo bien vivido es una contracultura. Es una forma y un estilo de vida totalmente distinto al que nos propone esta sociedad. Y el verdadero cristiano es el valiente que se anima a vivir como Dios dice en su palabra. Y esto traerá seguramente conflictos, traerá algunos contratiempos en la vida, pero aquí está la promesa de Dios para que nosotros podamos fortalecernos en el Señor. Ahora, en medio de toda esta enseñanza que el apóstol está dando, cómo los está animando a los hermanos, les habla también, y aquí en la parte escatológica, en el capítulo 2, él tiene que explicar, ¿no es cierto?, acerca de la manifestación del hombre de pecado, o el sin ley, como dicen otra traducción. Y les recuerda que esto no va a suceder, como dice allí en el versículo 2, dice: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Él ubica a la iglesia, les explica realmente que esto no va a suceder hasta que no aparezca el hombre de pecado. Recién allí o antes de eso, Dios va a retirar la iglesia de este escenario y allí vendrá el Señor, Pero el apóstol sí toma una estrategia importante. Allí en los versículos 13 al 17, él hace un llamado de atención a la iglesia. Por eso decíamos que nuestra mirada no es una mirada escatológica o profética, sino que es una mirada pastoral. La idea que tenemos en el medio es cómo mantener una iglesia sana con un testimonio eficaz. Y la mejor manera es cuando la iglesia se centra y puede entender la riqueza que tiene en el Señor Jesucristo. Dice aquí el apóstol, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias, versículo 13 del capítulo 12, del capítulo 2, respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol? Está haciendo un recorrido rápidamente para que los hermanos puedan recordar esta riqueza que tienen ya en Cristo. Amados por el Señor, primera cosa que destaca. La segunda cosa, escogidos para salvación, obra directa de Dios. Él llama y dice también, escogidos para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Es la obra del Espíritu que obra. El Espíritu aparta, el Espíritu convence y el Espíritu los pone frente a la cruz de Cristo con una convicción de pecado para que la persona acepte al Señor. Por eso, la fe en la verdad. La verdad es el Señor. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y agregó, nadie va al Padre si no es por mí. De manera que estos hermanos habían experimentado esa forma de recibir al Señor. Así que le dice, todo esto que es para alcanzar la gloria
de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ni más ni menos que disfrutar de aquel tiempo cuando estemos en la presencia de Dios, que es la promesa que tenemos de parte del Señor. Ahora, en función de todo esto, dice aquí, sobre la base de esta bendición, de esta maravillosa bendición, dice el apóstol, así que hermanos, vamos a ir resumiendo, hermanos. Tenemos esta realidad, que es donde está cimentada nuestra fe. Nuestra vida está asegurada en el Señor, nuestra salvación está en el Señor. Así que, hermanos, ¿qué nos toca en medio de esta dificultad? ¿Cómo mantener una iglesia sana y con un testimonio eficaz? Y dice aquí el apóstol, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Firmes y retened la doctrina. Insta a abandonar todas las dudas y los temores. No se deben llevar por las convulsiones del mundo. No permitir que todo lo que está pasando alrededor traiga un malestar en nuestra vida. Los trastornos políticos ni la apostasía religiosa que se estaba viendo en aquel tiempo, que se ha acrecentado en este tiempo, pero que aún no llegamos a lo que la Biblia dice aquí, la apostasía. Es el tiempo crístico de la sociedad cuando realmente apostaten o quieran apartarse de todo lo que tenga que ver con Dios. Estamos ya en ese camino, estamos rumbeando para eso rápidamente. Todas estas cosas deben suceder. Pero Dios sigue en el trono. Y esto es lo maravilloso, iglesia. Dios sigue en el trono. Y nosotros estamos bajo la autoridad de ese Dios. A medida que se acerca el final de la edad, será cada vez más difícil vivir para Cristo y poder servirle. Y el creyente debe hacerle frente. ¿Y de qué manera le va a hacer frente? Aferrándose a la palabra de Dios y no escuchando las mentiras del diablo. Aferrándonos a la palabra de Dios. El sistema te quiere meter y te quiere encapsular y te quiere dar el molde. Pero el molde lo tenemos nosotros y ese está en la palabra de Dios. Somos cristianos, seguidores de Cristo, y nuestro Señor Jesucristo fue un valiente. Y la iglesia está llamada justamente a ser aquellos valientes. Filipenses capítulo 1, versículos 27. Dice de esta manera, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Esta es la realidad a la cual Dios nos llama y nos está preparando para que la iglesia de Dios esté mentalizada y para que la iglesia de Dios sepa que solamente vamos a mantenernos firmes, confiando en la palabra de Dios y cerrando los oídos a todas aquellas cosas, mentiras del diablo que quiera meternos en la cabeza. Ahora, ¿cuál es la provisión de Dios? Hay una provisión que nos habla del pasado. Nos amó y nos dio a su Hijo. Hay salvación y vida en el Señor. Él es el aliento, la confianza del futuro. ¿Por qué? Porque es la eterna consolación. Es la esperanza gloriosa por gracia. Así nos lo dice en este versículo 16. Y el verso 17 nos está hablando que debemos seguir trabajando. Toda buena obra y palabra es un buen lema para practicar en estos días de tinieblas. La buena conducta del cristiano y luego la palabra, si es necesario, será el mensaje clave para este tiempo. La oración misma es que Dios conforte sus corazones y los
afiance. La buena esperanza a la cual Pablo se refiere es a una esperanza que está bien fundada sobre las promesas de Dios, sobre la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Solamente quisiera tener unas palabras por si nos está escuchando algún amigo esta tarde. Pensando proféticamente o pensando escatológicamente, Pablo dice, capítulo 1 de su segunda carta, versículo 8, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dos cosas en cuanto a esto. La primera cosa que nos dice, que no conocieron a Dios. Es decir, falta de una relación personal a través de Jesucristo. Querido amigo, tal vez tengas una religión, pero la religión no te lleva a ningún lado. Lo que aquí la Biblia nos habla de tener una relación con el Señor Jesucristo. Segunda cosa que dice, no obedecieron a Dios en su mandato de arrepentirse y en fe en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiendo allí en Hechos 17, dice que Dios ha pasado por alto estos tiempos de la ignorancia. Hechos 17, 30 y 31. Y ahora en este tiempo manda a todos los hombres a que se arrepientan. Y en el capítulo 20, versículo 21, el apóstol Pablo, escribiendo a los ancianos de Éfeso, les dice claramente, debe haber un arrepentimiento para con Dios y una fe puesta en el Señor Jesucristo. Ese fue el consejo que el apóstol dio y esa fue la forma en que el apóstol Pablo fundamentó la confianza y la fe puesta en el Señor. Esa era su prédica. Pero también nos dice que hay eterna perdición. ¿Qué es esto de eterna perdición? Eterna nos está hablando que dura para siempre. Dura para siempre. Es irreversible. Por eso este es el tiempo para que usted tome una decisión por Cristo. Este es el tiempo para que usted se arrepienta de sus pecados. Y hay una perdición también, dice. Esto significa destrucción, ruina completa. No es ningún tipo de aniquilación, sino un estado de conciencia mayor, ausencia y aislamiento total de la presencia y gloria de Dios. Para eso vino el Señor Jesucristo justamente, para que usted, como yo, como la iglesia de Cristo, no tenga que transitar este camino, sino que pueda tener un encuentro con Dios y en ese encuentro poder abrazar esa fe y la confianza en el único Salvador que ha provisto Dios, y es el Señor Jesucristo. Por eso, amada iglesia, finalizamos este tiempo recordando entonces la importancia que tiene la confianza en el Señor. ¿Para qué? Para que aquí tengamos un amor ascendente, una constancia que resiste y una fe que es estable. Esto es lo que el apóstol aconseja. En el Señor es posible y el Espíritu Santo de Dios, quien está generando y obrando dentro de la iglesia, dentro de cada creyente, utiliza la palabra, la herramienta de Dios para que esto sea una realidad en todos nosotros. Que Dios nos bendiga, que podamos mantenernos como una iglesia sana, con un testimonio eficaz en medio de la sociedad. Dios nos bendiga y será hasta la próxima.